5 libros que te ayudan a conectar con la abundancia. En esta comunidad yo he desarrollado mucho material, mucho recorrido sobre libros y he aprendido desde el 2018 que vengo haciendo crecimiento personal y leyendo y acercándome a mentores, que uno de los problemas principales que tenemos al leer los libros es qué pasa con nuestra mente subconsciente. La mente consciente, por un lado, comprende, hace una lista de las cosas que dicen los libros, pero es mi mente subconsciente la que va a activar todo eso. Ahora te voy a contar 5 libros que me ayudaron a reprogramar mi mente y que lo puedo hacer contigo si tienes ganas y de achicarte ese camino, esa brecha. El primer libro es Piense y hágase rico. La actividad más importante que tenemos los seres humanos a diferencia de los otros seres vivos, es el pensar. Y justamente en este título, Napoleón Hill nos invita a que podamos entender a través de su investigación. Él investigó a los 500 millonarios de su época, ¿sí? A 500 millonarios de su época. Le llevó unos 20 años investigar, entrevistarse y conocer cómo hicieron para hacerse rico. Y el denominador común es que pensaban distinto a las personas de mentalidad escasa o de mentalidad pobre. Entonces, esta invitación es, ¿estás pensando como rico o las ideas que te bombardean en tu mente es la escasez y la pobreza? Este libro quiero que apuntes a qué te está invitando. ¿Cómo vas a pensar a partir de lo que nos enseña Napoleón Hill en este libro? Vos me dirás, sí, Carlos, leí el libro y tengo ideas de pensamiento nuevo. Bueno, el tema es que vamos a ir al segundo libro que nos va a enseñar otra cosa. Un aprendizaje, nunca prestes libros porque perdés libro y perdés amigos. El segundo libro, que no es este, pero tiene que ver con Don Robert, tiene que ver con la segunda clave, ¿no? Dijimos que pensar es lo más importante que tenemos que hacer, que tenemos que pensar distinto, y justamente Kiyosaki nos enseña con su libro Padre Rico, Padre Pobre, que lo presté y no me lo devolvieron, nos enseña justamente a poder diferenciar el pensamiento, ¿no? O sea, hay dos tipos de pensamiento, o pienso como rico o pienso como pobre. Y en la metáfora de su historia personal, que es esto de piense de Padre Rico, Padre Pobre, nos enseña algo súper importante. Nosotros venimos de una familia y esa familia nos ha enseñado o a ser ricos o a ser pobres, ¿sí? Entonces, ¿vamos a culpar a la familia? No. Lo que Robert Kiyosaki nos enseña es cómo él, a través de la sabiduría de su padre rico, pudo reprogramarse y transformó el imperio que es hoy la empresa de educación de Robert Kiyosaki. Entonces, no importa el padre que hayas tenido, ahora con esta madurez podés elegirlo. Y Robert Kiyosaki nos enseña a través del recorrido del libro a poder diferenciar cómo piensa el padre rico y cómo piensa el padre pobre. Entonces, vamos recopilando, anda apuntando. La primera cosa que tengo que hacer es pensar. La segunda es elegir qué voy a pensar. ¿Voy a pensar como rico o voy a pensar como pobre? Y ahora viene el tercer libro, que es Cómo atraer el dinero, de Laín García Calvo. Bueno, este libro lo que me enseñó es a tener rituales, ¿no? En cómo atraer el dinero, Laín nos enseña a tener una rutina de 8 recursos para poder usar la ley de atracción. Y acá viene otro de los puntos que te quiero contar, ¿no? O sea, nosotros somos, vibramos, y con eso que somos y vibramos atraemos la realidad que tenemos. Entonces, el libro Cómo atraer el dinero me enseñó que si yo el pensamiento y esa elección que hago la sostengo en el tiempo, voy a poder crear una nueva realidad porque la voy a atraer. Nosotros atraemos la realidad que tenemos. Mirá cómo cambió mi vida, que mi primer cambio, gracias a estos libros, a estos 3 libros, me faltan 2, fue salirme de la rueda de la rata del docente y creé mi emprendimiento de capacitación docente que se llamaba Capacitarte es Clave, que con él dicté una serie de 200 talleres y tenía mis productos, ¿no? mis libros.
que también los vendía aparte del taller. Entonces, fíjate cómo si aplicás lo que dicen los libros, hay un cambio mental. Yo me salí del deseo de recibir el dinero de una escuela o del Estado, que eran los que pagaban digamos, mi sueldo como docente, y empecé, digamos, con todo lo que había invertido como docente, estudiando con mentores educativos, con libros de pedagogía y de didáctica, eso es con lo que yo hacía mi trabajo y con lo que se tenían un montón de resultados, lo que se me ocurrió fue, bueno, ¿por qué no esto lo transformo en un negocio y aplico todo esto en mi propio emprendimiento, que sería capacitar a otros docentes para hacer una educación, el objetivo era hacer una educación más simple para el docente y más divertida para los alumnos, teniendo en cuenta la educación emocional y lo que tenía que ver con neurociencias, hacer que las actividades sean cerebro compatible y que el chico no se aburra. Entonces mis talleres se empezaron a llenar, empezaron a convocarme de diferentes escuelas, incluso hasta de profesorado, yo sin tener un título de pedagogo o de didacta, lo que tenía era resultados. O sea, mi talento, ¿sí? Mi talento lo moneticé. Seguí estudiando y conocí a Brian Tracy, ¿sí? Y acá este libro, lo que quiero traerte con este libro es la importancia de tener hábitos, ¿sí? Recién dijimos que teníamos que tener pensamientos, que teníamos que elegir entre dos vertientes, pobre o rico, que teníamos que tomar conciencia que nosotros atraemos lo que somos. Entonces, si ya tengo el pensamiento, principio del mentalismo, ahora lo que tengo que tener es el principio de correspondencia. La correspondencia tiene que ver con las acciones, ¿sí? Y las acciones están estructuradas en hábitos. Entonces, Brian Tracy me enseñó los hábitos para ser millonario. Esas acciones cargadas de emociones y cargadas de pensamiento que hacen que las personas piensen en grande, piensen en términos de negocio. Y un poquito ya te lo conté, ¿no? O sea, mi talento, que era la docencia, mi talento, que era la didáctica, mi talento, que era hacerlo divertido, que era hacerlo fácil para el docente y divertido para el alumno, lo moneticé y lo creé un hábito. Y eso hizo que de un taller creara, por ejemplo, de un taller de matemáticas salieron como 12 talleres, de uno de lengua salieron otros. Entonces, mi talento lo moneticé, convoqué a otras personas para que me ayudaran. Entonces, muchas veces yo daba el taller en un lado y otras personas de mi equipo lo estaban dando en otra escuela, ¿sí? Entonces, de un ingreso, ¿sí? En un mismo horario tenía 2 ingresos. Eso es el cambio de mentalidad y te puedo enseñar a hacerlo. Entonces, el punto de este libro es que tengo que construir nuevos hábitos, ¿sí? Si no tengo hábitos nuevos, por más que lea, ¿sí? Por más que lea, la información queda en la mente consciente y lo que nosotros necesitamos es que esté en la mente subconsciente. La mente subconsciente es la que tiene los hábitos. Por eso, por ejemplo, cuando vos querés hacer actividad física para empezar el hábito, empezás un poco y después lo dejás. ¿Por qué? Porque tu mente ya está programada con un hábito que es la de no hacer actividad física. Entonces, ¿qué sucede? Empiezo a ser perezoso, empiezo a buscarme excusas, empiezo a comprar las excusas y bueno, y por eso dejo de hacer el hábito. El hábito es súper importante para poder anclar, ¿sí? Y el hábito tiene que ver con poder planificar. Si yo no planifico, si no tengo una rutina de enfoque y una rutina de evaluación, ¿qué es una rutina de enfoque? Es proponerme quién soy, yo tuve que hacer todo un trabajo mental para decir, bueno, además de ser docente, además de ser director, quiero ser empresario en la educación, quiero tener mi propio emprendimiento de capacitación docente. Entonces necesité, como durante todo el día, la mayoría del tiempo era empleado, empezar a crear esa mentalidad. Y de esa forma lo que hice fue cambiar mis hábitos. Entonces cuando llegaba del trabajo, si bien llegaba cansado, ¿qué era lo que hacía? Me ponía a planificar mi emprendimiento. Entonces, en la rutina de la mañana, yo lo que hago es enfocar ese yo soy, enfocar esa manifestación que quiero, pensar en esa mañana cuáles son mis 3 actividades de alto valor para lograr esa meta que quiero con respecto al emprendimiento. A la noche lo que hago es evaluar cómo me fue y cuando hay cosas que no hice, vuelvo, digamos, a pensar qué hábitos no anclé y que mañana tengo que estar atento.
darme cuenta que de esta forma no voy a traer el dinero que quiero, sino hago los hábitos, me hace pensar, esta actuación tiene que ver con lo rico o con lo pobre. Y por último, ¿qué pensamiento tengo que seguir fortaleciendo para poder ser ese yo soy nuevo? ¿Ok? Y el último libro que te invito, digamos, a que puedas reflexionar y que es para mí que es el combo de libros que te ayudan a poder cambiar la mentalidad es, vamos a rebobinar primero por las dudas, la repetición es la base del aprendizaje y los hábitos tienen que ver con la repetición. Entonces, quiero repetirte, primero pensar, después ese pensamiento, tengo que tomar una decisión, rico o pobre, después darme cuenta que yo atraigo, entonces todo lo que viene a mí es porque yo soy un imán, yo soy un imán que atrae eso. Entonces no me enojo, no me victimizo, sino que lo que atraigo hago. ¿Qué estoy eligiendo? ¿Pobre o rico? ¿Qué estoy pensando? Y en base a estas dos cosas que me autoobservo, tomar una decisión con eso que atraje para atraer algo distinto. ¿Sí? Eso que te dije recién, todo eso que te dije recién tiene que ver con el cuarto libro, que es tener el hábito de poder autoobservarme y poder hacer un plan de trabajo para el próximo día, ¿ok? Y el último libro, el combo ganador de estos 5 libros, es Secretos de la Mente Millonaria. Acá T. Haeker le pone foco a nuestra mente, ¿sí? Fíjate que acá ya estamos decidiendo, ¿no? Eso que en el libro número 2 dijimos rico o pobre, en este libro ya estamos decidiendo conocer los secretos de la mente millonaria. ¿Para qué? Para poder activarlos. Entonces, acá Eker lo que nos enseña es a poder conectar con nuestra parte abundante, nos hace conectar con nuestra parte millonaria, porque esa abundancia se va a traducir en millones. Lo que pasa que hoy cuando vos escuchás millones es lejano, pero tiene que ver con este cambio de mentalidad que te decía y de hábitos nuevos. Vos fíjate, yo con mi emprendimiento de capacitación docente, ¿sí? Yo, por ejemplo, daba un curso en una escuela un día y en el mismo día, en el mismo horario, daba otro. Eso un empleado no lo puede hacer, no se puede dividir, no puede tener ganancias por dos en el mismo tiempo. Bueno, ¿esto por qué lo creé? Porque cambié mi mentalidad. Después me encontré con mi propósito de vida, que es que es trabajar los miedos de las personas y las creencias que lo limitan a brillar, a hacer que millones hacer, y eso me llevó a que mi mente atrajera alumnos de diferentes lugares del mundo. Yo tengo alumnos de Costa Rica, de Alemania, de España, de Chile, de Uruguay, de Estados Unidos, de Paraguay, de Bolivia, ¿sí? Llegué a tener alumnos de Holanda y de Austria. ¿Por qué? Porque cambió mi mente. Mi mente empezó a buscar, ¿sí? Mi mente empezó a buscar otros horizontes, ¿sí? Otras ideas. ¿Y eso por qué? Porque reprogramé mi mente. Yo te invito, desde el mes de septiembre voy a empezar a hacer el nuevo grupo de El trabajo con secretos de la mente millonaria, donde tenemos una clase semanal, tenemos un PDF, tenemos audio de autosugestión y obviamente mi guía, donde yo a lo que vos quieras manifestar como emprendimiento o fortalecer como emprendimiento, yo te voy a ir acompañando, te voy a ir ayudando a recorrer ese camino que yo recorrí, pero achicándolo, ¿sí? Porque yo empecé en el 2017 y en el 2019 hice este cambio, ¿no? Donde la vida me ofreció, justamente como sabía que yo atraía cosas, empezaron a suceder cosas con capacidades clave que me fueron llevando a este nuevo emprendimiento que es Carlos Key, que tiene que ver con el propósito de vida y con lo que vine a hacer. Entonces, en este camino que yo te propongo, en septiembre vamos a hacer un nuevo grupo para poder conseguir que vos puedas conectar con los secretos de la mente millonaria, pero no como profesor, ¿sí? Sino que voy a usar el coaching y voy a usar la PNL y voy a usar mis propios caminos que fui recorriendo con todos estos libros que te conté recién que fui leyendo y fundamentalmente aplicando. Y cuando yo digo aplicar, tiene que ver con que yo tengo que trabajar mis creencias, ¿está? Porque yo no pensaba, si vamos a rebobinar, yo no pensaba, ¿está? Hacerme rico, pensaba trabajar y bueno, y jubilarme de docente, ¿está? Y pensar en hacerme rico, se me ocurrió una idea de cómo monetizar fuera de mi profesión mi valor como docente. Elegí en este trabajo la riqueza, ¿sí? Que había en mí, el potencial que había en mí.
Y eso me hizo atraer gente, personas, eventos, mentores que me llevaron a tener estos resultados. Y yo te puedo achicar esa brecha, ¿ok? Y obviamente tener los hábitos, ¿no? O sea, incorporé los hábitos. Entonces yo te voy a tener cortita con respecto a los hábitos de la mente millonaria, y vamos a hacer mente maestra y vamos a tener sesiones, algunas particulares, para poder trabajar tu situación puntual mental para poder ordenarte. Vas a tener ejercicios de creencias limitantes, vamos a tener autosugestiones. ¿Por qué? Porque el secreto de la mente millonaria que nos enseña Eker es, el secreto ¿cuál es? Entender, ¿sí?, que nuestra mente está programada para la escasez. Entonces, él lo que enseña, ¿sí?, son 17 archivos, y claro, esos 17 archivos tienen que ver con creencias de abundancia. Entonces, cuando una persona lee el libro, lo que hace es encontrarse con que en sus archivos, esos archivos no son compatibles. Entonces, desde la mente consciente, los entiende, los comprende, los puede repetir, es más, los puede reconocer en los otros, pero no los puede incorporar como propios. ¿Está? Me pasaba en una de las clases de la semana que estábamos hablando de uno de los archivos que dice, ¿cómo ves vos a los millonarios? Entonces una persona me decía, sí, yo, digamos, yo siempre les traigo historias de millonarios que empezaron de cero, ¿no? Como para que activemos una de las cosas que nos enseña Eker, que es el tema de que tenemos que modelar, ¿sí? Tenemos que modelar a las personas. Por eso yo te conté de mi emprendimiento de capacitación docente, para que me modeles, para que puedas ver que yo desde Argentina o con la profesión de docente pude cambiar mi mente millonaria. ¿Está? Y fíjate, también pude cambiar mis ingresos, que no son con el peso devaluable de Argentina, sino que cobro en euros y en dólares, ¿ok? Entonces yo ese recorrido lo hice y te lo puedo enseñar, ¿sí? Si vos sos entrenable, no te lo podés perder. Entonces, en el modelado, yo siempre les traigo historias para que puedan ver que la misma situación en la que estábamos nosotros, de la escasez, la tuvieron un montón de personas. Y hicieron ese salto, tuvieron esos hábitos nuevos, esos pensamientos, atrajeron positivas y negativas cosas y gestionaron sus emociones en base a eso que atrajeron, ¿ok? Entonces una persona me decía que, claro, para esas personas lo entiende, ¿está? Pero para las personas cercanas que tienen un buen pasar económico, les choca. Bueno, eso tiene que ver con las creencias, ¿no? Que, por ejemplo, para esas personas que tienen éxito y que son lejanas, la mente de esa persona entiende el proceso, pero para personas cercanas, no. ¿Por qué? Porque ella no cree, o él no cree, ¿sí?, que eso es también para él. Entonces fue súper reveladora este comentario de, con los millonarios, no sé, vimos a un cantante, vimos a un empresario, ¿no?, que empezaron de cero, vimos a, no sé, a Margarita Pasos que limpiaba carros en Miami a 40 grados de calor y que hoy es una gran empresaria. En esas personas sí lo tenía claro, pero cuando miraba las personas que vivían en su edificio, que tenían un pasar económico mucho mejor, ella lo veía lejano y le rechinaba, ¿no? O sea, ¿por qué esa persona sí y por qué yo no? Entonces ahí detectamos una creencia y pudimos trabajar con ella eso, cómo repolarizar esa creencia. Entonces, no es un grupo de lectura, sino que es un entrenamiento, es un grupo que va a entrenar la mente millonaria a través de las técnicas de PNL, por eso hay audios de autosugestión, va a haber ejercicios con creencias, ¿sí? Yo estoy mucho en la escucha de lo que van diciendo cuando intercambiamos, hay ejercicios, vas a poder planificar tu plan para tener abundancia, si tenés idea de un negocio o tenés un negocio que no está prosperando, vamos a poder activar todo eso. Entonces, te invito a que pienses, todos los lunes voy a hacer una clase gratuita para que vos puedas tener esa probadita y puedas comprender que es posible la abundancia con vos también, ¿sí? Y por eso te quise dejar estos 5 libros, que son 5 pilares que pueden ayudarte a construir tu mente. ¿Querés que los repasemos? Bueno, perdón si no encuentro todo en orden. Primero,
tiene que cambiar tu forma de pensar, ¿sí? Y tiene que estar enfocada en la riqueza. Después, estar todos los días eligiendo al padre rico o al padre pobre, ¿sí? Voy a pensar como pobre o como rico frente a esta situación, ¿ok? Después, entender que estamos atrayendo dinero. Entonces, eso que estoy teniendo como resultado, ¿sí? Es un fruto, como nos dice Ecker. Eso que estoy atrayendo me está mostrando mi adentro, ¿sí? Me está mostrando mi adentro. Y viste que yo te conté que, por ejemplo, una de las cosas que pasó es que me empezaron a contratar otras escuelas. Mi mente que pensaba, solamente me pueden contratar escuelas en los dos turnos que trabajo, no puede más. Y eso lo rompí. Solo puedo ganar en pesos, eso lo rompí, ¿sí? Y por eso empecé a traer alumnos de otros países. Eso también es posible para vos. De nuevo, porque vos estás atrayendo con el pensamiento y los hábitos que tenés, estás atrayendo tu realidad económica y puede cambiar, porque si cambia esto, ¿ok? Tercer libro, entonces dijimos cómo atraer dinero. Y lo otro, que es lo más complicado para las personas, pero bueno, en un entrenamiento yo soy como el profe de gym, te voy a tener haciendo las abdominales, los hábitos que necesites para poder ajustarte, ¿sí? Entonces, la otra cosa que necesitas son hábitos. ¿Hábitos de qué? De la identidad nueva, ¿ok? Y lo último que tenés que conocer son los secretos de la mente millonaria, saber cómo funciona tu mente, que hay una parte subconsciente y una parte consciente, ¿sí? Y que ser consciente de las características teóricas no te hace que esté en tu programa, en tu mente subconsciente, que es la que va a ejecutar. Entonces, cuando vos conoces los secretos, o sea, empezás a reconocer los patrones de la mente escasa y lo vas cambiando por los archivos que nos enseña Ecker, como dice acá el libro, lo que vas a hacer es dominar el juego interior, ¿sí? Porque el tema es que no es la economía, no es el presidente que tengas, no es el trabajo en el que estés, sino que es el juego interior. Fíjate lo que te conté recién como docente. Yo como docente tenía 2 ingresos y punto. Está cuando cambié el juego interior del dinero, empecé a decir, pero esto yo lo puedo monetizar, pero esto que hago por lo que me pagan, esto lo puedo masificar. Yo creé juegos, creé diferentes talleres de cada una de las áreas, ¿está? Entonces, cuando yo dominé el juego interior del dinero, con mis potencialidades, con mis recursos, los moneticé, ¿sí? Y después la vida se encargó de que pueda conectar con mi propósito de vida. Cuando fui limpiando esas creencias de escasez que tienen que ver con la desvalorización, es que después la vida me ofreció conectarme con mi propósito de vida y este propósito se salía de la provincia de Argentina o la localidad donde yo podía dictar. Fíjate cómo se amplió el mapa, ¿no? Pues yo, sí, está bien, yo podía trabajar en 2 escuelas, bueno, podía trabajar en 3, ¿sí? Después con el mismo taller, tenerlo en diferentes lugares, podía estar en 5 escuelas, ¿ok? Y después la vida, cuando yo limpié mi mente, mi aula hoy es el mundo, ¿ok? Entonces, si yo pude, como dice Margarita Paso, si yo pude, vos también. Lo que necesitas es la guía. Vuelvo a decirte, tengo algo de profesor, por supuesto, pero también tengo algo de mentor, que tiene que ver con tener esos resultados de estos libros, ¿sí? Que quizás vos también has leído y que no entendés por qué no los pudiste activar en tu vida. Con mi recorrido y con mis herramientas, más estas benditas teorías que nos ayudan a expandirnos, podemos marcar diferencias. Si tenés ganas, pensátelo. Desde el lunes que viene, a esta hora, voy a dar una clase vía Zoom gratuita, que la vamos a transmitir por acá, para poder empezar a organizar el nuevo grupo, ¿sí? De Secretos de la Mente Millonaria, un entrenamiento, ¿sí? Donde todas las semanas vamos a tener una clase, PDF, audio y un encuentro grupal para poder hacer esa mente maestra y poder aplicar con experiencia, con un camino recorrido, todas estas sabidurías. Bien,
Te dejo un saludazo, acordate que no quiero que me veas, quiero que aprendas, sí, quiero que te reprogrames. ¿Cómo nos vamos a reprogramar con lo que hicimos recién? Bueno, acordate, lo primero es pensar, hay que pensar en hacerme rico, ¿sí? O sea, tener esa intención. Después, todos los días, ir eligiendo si rico o pobre, padre rico, padre pobre. Después, entender que estoy atrayendo dinero y con eso que atraigo, bueno, cómo aplico el pensamiento y cómo elijo, ¿sí? Ver la situación como rico o como pobre. Esto me va a construir el cuarto punto, que es tener hábitos. Tengo que tener nuevos hábitos. Y los hábitos, vos sabés que llevan entre 21 y 66 días aplicarlos. ¿Está? Y por último, tenés que conocer los secretos de tu mente, cómo funciona la mente y puntualmente cómo funciona la mente millonaria. Así que con estas 5 cosas, ponete a trabajar, ¿sí? Ya tenés un montón de información para empezar a actuar ahora, ¿sí? Espero haberte aportado valor y te veo pronto. ¿Dónde? En tus resultados.